Bueno, buenos días a los que no estaban antes y bueno, me parece que el frío de esta Buenos mañana días. nos ha dejado a algunos compañeros por el camino, estamos siendo menos de lo habitual. Bueno, si les parece vamos a arrancar con el tema de la clase de hoy. Si hay planteos sobre parcial y demás, yo les voy a dejar 10 minutos al final de la clase para que los puedan realizar, pero por un tema de coordinación de horarios con otras actividades, arrancamos con la clase. Sin perjuicio de eso, los que necesiten la constancia, escriban por favor al foro, las que estaban hasta ayer ya las enviamos todas. Si hay alguien más que precise constancia, escriba al foro y les vamos enviando con los datos que ahí solicitamos. Bueno, como les decía, la clase de hoy va a ser sobre responsabilidades especiales. Vamos a estar viendo en principio qué es esto de la responsabilidad por el hecho de los animales. Y les pido que los que hayan leído y los que quieran participar, adelante lo hagan. Si lo pueden hacer abriendo el micrófono, mucho mejor, eh, porque la verdad es mucho más práctico y a veces ver el chat cuando uno está compartiendo pantalla es bastante complicado. Así que nada, levantando la mano, y si no les veo levantar la mano, abran el micrófono y hablen, no pasa nada, como si estuviéramos en la clase, y aparte hacen que esto sea más interactivo y más dinámico, que hablarle a una pantalla es un poco aburrido, como se imaginarán. Así que bueno, nada, les agradezco que participen. Profesora, yo Sí, en mi caso yo ya sé que me voy a examen porque bueno, me pasaron una serie de circunstancias que no pude seguir así exacta la materia y bueno, está. Así que esa es mi historia. Este, y bueno, pero lo único que me acuerdo de los edificios es que, o lo que creo que dice algo así el Código Civil, es que cuando cae algo de un edificio y no se sabe el responsable, lo son todos los que son los que están en esa parte del edificio, ¿no? sí, está bien, es algo de lo que vimos cuando vimos causalidad, no sé si se acuerdan, espero que sí, pero de todas formas vamos a empezar con responsabilidad por el hecho de los animales. El tema de las cosas que caen o se arrojan de un edificio lo vamos a ver luego. Vamos a empezar con esto de los animales. La responsabilidad por el hecho de los animales está regulada en los artículos 1328, 1329 y 1329.1. Sí, Eloisa, adelante. Eloisa, Buen día. buen día. No, para agregar que el artículo 1328 habla de los animales domésticos, a diferencia del 1329 que habla del animal salvaje. Era Ahí agregar está. eso. Vamos a ver eso ahora. Yo les voy anotando los nombres. Vamos a ver eso ahora en cuanto a cómo divide el código a los animales, cómo los categoriza a los efectos de asignar responsabilidad a, vamos a ver, a quién en relación con ese animal. Bueno, hasta ahora vimos con el profesor Nicola lo que era la responsabilidad por el hecho de las cosas y la responsabilidad por el hecho de los dependientes, ¿no? Como dos grandes subcategorías dentro de lo que es la responsabilidad extracontractual. Bueno, los daños causados por animales encuadran dentro de esas categorías como una categoría aún más específica. ¿Y cuál es esa categoría? Bueno, en realidad los daños causados por animales son una aplicación particular del principio de responsabilidad que establece la responsabilidad por el hecho de las cosas. Bien, y acá tenemos que analizar si el animal es una cosa o por qué estamos hablando de que la responsabilidad por daños causados por animales entra dentro del concepto de cosa. Bueno, para Gamarra el animal es cosa, ¿bien? Peirano no lo entiende así, entiende que en realidad no puede equipararse el concepto de cosa con el concepto de animal. ¿Cuál es la trascendencia de ver si el animal es cosa o no es cosa? Bueno, va a influir en cuanto al régimen de responsabilidad. Vamos a ver qué nos dice el 1328 y ahora continuamos con este punto. ¿Alguno que lo lea? Que lo tenemos ahí enfrente. Yo lo leo, profesora. Buen día. Adelante.
Artículo 1328. El dueño de un animal es responsable del daño que éste cause aún después que se haya soltado o extraviado, salvo que la soltura o extravío o daño no pueda imputarse a culpa del dueño o de sus dependientes encargados de la guarda o servicio del animal. Lo que se dispone respecto del dueño es aplicable a toda persona que se sirva de un animal ajeno, salvo su acción contra el dueño. Salva su acción contra el dueño si el dueño provino de un vicio provino de un vicio del animal que aquel debía conocer o prevenir y de que no le dio conocimiento. Bien. Vamos a ir viendo, vamos a ir desgajando un poco este artículo que tiene un montón de información. Pero en principio vemos que nos habla de que el dueño de un animal es responsable, salvo que la soltura o extravío no puede imputarse a la culpa, a culpa de los dependientes o encargados de la guarda o servicio del animal. Vamos a ir desgajando de a poco todo esto que dice el 1328, a qué se refiere, a qué supuestos y con qué factor de atribución, qué factor de atribución corresponde aplicar. A ver si podemos pasar acá. Bien. Y acá vamos a este punto, de si los animales son cosas o no son cosas. Les decía, Gamarra entiende que sí, que los animales son cosas para la ley nacional, Peirano entiende que no, que en realidad configuran un concepto distinto, que las cosas son aquellas cosas inertes y no los animales, que los animales no podrían entenderse incluidos en ese concepto. Bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Los animales son cosas, no son cosas? ¿Por qué serían cosas? ¿Por qué no? Ahora vamos a despertarnos un poco. ¿Cómo lo ven? Yo creo que sería una cosa porque en realidad el animal no tiene conciencia, tendría que tener a alguien que lo cuide o que lo maneje, no se puede manejar por sí mismo. Entonces no se le puede achacar una culpa de algo, ¿no? No lo podemos culpar al pobre animal. Pero si vas por ese... Que le puede culpar solamente al dueño, me parece. Si vas por ese lado también tendrías que pensar lo mismo de las personas que son dementes, de que no pueden pensar por sí mismos y tienen que depender de alguien. Y sí, y eso mismo ocurre. Bueno, a ver, vamos a hacer una disquisición ahí. Hay una similitud con el régimen de responsabilidad, pero no podemos decir que las personas dementes son cosas, ¿no? Por eso. Vamos a separar. Betiana Pérez nos dice, no son cosas, son seres que entienden si les hablas la responsabilidad del dueño para responder de su obrar. Bien. ¿Alguien más? Teixeira, adelante. Buen día, lo único que no sé cómo podría expresarme, pero es algo animado porque se puede mover, se puede trasladar, o sea, no es una cosa que, a ver, yo diría una cosa animada, una cosa... Sí, a ver, en la categoría de bienes, cuando ustedes vieron bienes, vieron los semovientes, por ejemplo, ¿no? O sea, vieron los muebles, los inmuebles y los semovientes. Los semovientes son justamente los animales en ese entendido, de que tienen, son cosas animadas que tienen un grado de voluntad propia, ¿no? Creo que ibas por ahí, Teixeira. Sí, a eso me refería, profesora. Bien. Sí, justamente, a ver, hay una diferencia entre el resto de las cosas y los animales, pero justamente, ¿cuál es el punto? Este que les comentaba. En realidad, si bien los animales tienen una cuota de voluntad propia, también es cierto que no tienen una voluntad consciente y por tanto no son pasibles de responsabilidad. Por eso, a los efectos de la responsabilidad civil, tenemos que valorar a los animales como cosas, que son sujetos de propiedad además, son objeto de propiedad, ¿no? Porque no solamente estamos hablando aquí del perro y el gato, que entiendo que es a lo que de repente se refiere Betiana Pérez, de que si uno les habla entienden, pero también tenemos que ver a todos los animales. Estamos hablando del ganado, estamos hablando de caballos, estamos hablando vamos a ver ahora, el hipopótamo que yo tenga en mi casa. Bien, estamos abarcando un universo mucho más amplio. A ver, tenemos una participación acá en el chat.
Por ejemplo, en una zona rural, por ley, el entorno de los campos deben estar alambrados por ley. Si un vecino se dedica a la ganadería y otro a la agricultura, pero el vecino que se dedica a la agricultura no tiene alambrado de ley, lo que le correspondería con el vecino lindero que tiene animales y un día estos animales escapan y lo destrozan una plantación, ¿a dónde queda la responsabilidad? Cuando hablo de animales, vacas, caballos. Bueno, vamos a ver un poco esto. Nancy y Goyeche hacen la participación. Vamos a ver porque ahí hay mucha cosa y una cuestión tiene que ver con el alambrado, y qué alambrado hay que poner, los 5 hilos, bla, bla, bla. Eso está regulado por el Código Rural, lo van a ver en Derecho Agrario, que es una materia preciosa, al contrario de lo que todo el mundo opina, es hermosa Derecho Agrario. Y otra cuestión será la responsabilidad que sea imputable por el daño que causa el animal, son cosas distintas. ¿Ah? Para el análisis, obviamente que después en el caso se dan todas juntas, pero el análisis lo vamos a hacer diferenciado. Ya vamos a pasar a eso, ¿sí? Disculpen, era Nancy Goyeche quien hacía la intervención. Bien, les decía entonces, tenemos que ver a los animales, a los efectos de su responsabilidad, de la responsabilidad que es imputable por los daños que ellos causen, como cosas, ¿bien? Entonces lo subsumimos en ese régimen especial de lo que es la responsabilidad extracontractual. Esto no quiere decir que sean una cosa más para el ordenamiento jurídico, ¿bien? Y acá yo les pongo la ley 18.471, que deben tenerla presente y estudiarla vamos a hacer distintas referencias a esta ley, pero tienen que estudiar en conjunto con lo que estamos viendo, que es la ley de tenencia responsable de animales, y que genera esta categoría que podríamos decir que es la de cosas especialmente protegidas, ¿sí? O sea, hay una protección especial hacia el animal, que si bien es objeto de propiedad, como les decía, también está especialmente tutelado por el ordenamiento en cuanto a que los derechos que tiene el propietario no son los del uso y abuso que tiene sobre un inmueble, por ejemplo, sino que tiene todo un marco regulatorio especial, justamente considerando esto de que hablábamos antes, de que no son cosas inertes, de que tienen un grado de voluntad, y bueno, todos los cuestionamientos sobre si tienen sentimientos, antes de sentimientos y todo eso que ustedes ya lo saben, en lo que no voy a ingresar y que tampoco corresponde ingresar en esta clase ahora, pero por eso el ordenamiento los ve, sí, como cosas a los efectos de su responsabilidad, pero quiero ser clara en el sentido de que no son una cosa más para el ordenamiento, ¿sí? Pero ¿qué implicancias tiene esta diferenciación? ¿Por qué entramos en este punto? Bueno, porque esto, si son o no cosas, va a influir en el régimen de responsabilidad que les es aplicable. ¿Cuál es el régimen de responsabilidad aplicable en el caso de responsabilidad por el hecho de las cosas? Bueno, lo que ya vimos con el profesor Nicola en el artículo 1324. Y hay una aplicación supletoria, un régimen de presunción de culpa. Ustedes recuerdan el 1324, el inciso final, que nos establece una presunción de culpa. Bueno, si entendemos que los animales son cosas, entonces en aquello que no esté específicamente regulado, podemos recurrir a esa regulación, podemos recurrir a ese 1324 con la presunción de culpa del inciso final. ¿Sí? Hasta acá vamos bien, ¿no? Sí, profesora, sí. Sí, profesora, sí. Bárbaro. Vamos entonces a pasar a otro punto de este análisis. Ay, esperen que me adelante. Ahí está. ¿Cuál es el concepto de guardián que maneja este artículo del 1328? Vieron que el 1328 dice que el dueño de un animal es responsable del daño que éste cause, aún o después que se haya soltado o extraviado, salvo que la soltura o extravío o daño no pueda imputarse a culpa del dueño o de sus dependientes encargados de la guarda o servicio del animal. Lo que se dispone, y acá es donde me interesa ingresar ahora, lo que se dispone respecto del dueño es aplicable a toda persona que se sirva de un animal ajeno, salvo su acción contra el dueño, si el daño provino de un vicio del animal que aquel debía conocer o prevenir y de lo que no le dio conocimiento. Es decir, se está hablando de un concepto ampliado, si se quiere, de guardián. Primero nos habló del dueño. Recuerdan que ya ingresamos en todo este análisis de quién es el guardián, de cuál es el concepto de guardián cuando vimos el hecho de la cosa. Bueno, vamos ahora a cuál es el concepto de guardián aplicable en el hecho del animal. Primero nos habla del dueño, pero después nos dice que esta responsabilidad que es imputable al dueño también es extensible a toda persona que se sirva de un animal ajeno, salvo su acción contra el dueño, o sea, la acción de repetición, que sabemos que existe en esta materia,
si el daño proviene de un vicio del animal. O sea, el concepto de guardián es quien tiene el animal en el momento en que se produce el daño, independientemente de que sea o no su propietario. ¿Y qué quiere decir esto además? Que ese concepto de guardián es un concepto diferente al de tenencia. No estamos hablando de alguien que ejerce el derecho de tenencia sobre ese animal. Si puedo ir más lento, sí, disculpen, yo a veces voy como, me acelero, así que díganme y voy más despacio, perdonen. Bien. Esperen un momento. Disculpen, pero hoy estoy en otro contexto y se me complica en ocasiones. Bueno, un capataz encargado de una estancia es un ejemplo de guardián. Bueno, vamos a ir viendo esto. Voy a ir más despacio, disculpen que fui más rápido. Y también disculpen si pasa gente por acá atrás. Estoy en un pasillo, así que perdón. Bien, les decía. Estamos viendo quién es el guardián y quién ejerce la tenencia de este animal. Bien. Les decía que el concepto de guardián habla de quien tiene el animal en el momento de producirse el daño. Y que es algo distinto a lo que es el concepto mismo de tenencia. Porque la tenencia implica tener ciertos derechos y ciertas obligaciones respecto de ese animal. Y acá simplemente estamos hablando de quién lo tenía. ¿Ustedes me ven? Sí, profesora, sí. Porque a mí se me queda toda la pantalla negra, no sé por qué. Bueno, en fin. A ver ahí. Ahí volvió, disculpen. Bien, les decía que implica quién tiene ciertos derechos y obligaciones, y aquí estamos viendo simplemente quién es el guardián, quién lo tenía en ese momento de generación del daño. Ya les pedí disculpas por esto. Respecto a el concepto del guardián, y lo que decían acá de un capataz o un encargado de estancia, por ejemplo, sí, podría ser el caso de una persona que está en ese momento custodiando el animal. ¿Bien? Es quien tiene en ese momento el poder de gobierno, de control, de mando sobre ese animal, con lo que ello implica. No estamos hablando de la misma situación de un automóvil. Obviamente el animal tiene otras características, pero a los efectos del concepto de guardián tenemos que hablar en el mismo sentido. Bien. Esto es porque la guarda puede ser transferida, dice Ana Laura Ferreira. Bueno, el tema de transferencia de la guarda lo vimos con el profesor Nicolás ya. Sí, la guarda se puede transferir, y también tenemos que analizar la posibilidad de que la guarda sea conjunta, ¿no? Ustedes recuerdan las distintas teorías que había en ese sentido y son igualmente aplicables a lo que estamos viendo ahora. Bien, ¿cuál es la extensión entonces de ese concepto de guarda? Bueno, abarca entonces, como les pongo ahí, al propietario y al no propietario, porque el inciso 2 del 1328 nos amplía el espectro y nos habla de cualquier persona que lo tuviera, que se sirviera de un animal ajeno. ¿Qué pasa en otros supuestos? Yo les pongo ahí, ¿qué pasa con el animal que pertenece a un colectivo? Bueno, es otro punto de analizar. ¿Y qué pasa con la soltura o extravío? Vieron que dice que salvo que la soltura, extravío o daño no puede imputarse a culpa del dueño o de sus dependientes encargados de la guarda o servicio del animal. Bueno, estas son cuestiones que tenemos que analizar respecto al concepto de guarda. En cuanto al propietario, al no propietario, ya lo vimos, el animal que pertenece a un colectivo. ¿Qué les parece a ustedes que sucede con el animal que pertenece a un grupo? O puede ser bien una familia, puede ser una institución. ¿Qué les parece a ustedes? Esto es algo que también en parte ya vimos cuando vimos causalidad. Sí, Álvaro, ¿Eguis? ¿Cómo se pronuncia? Egis, profe. Egis. Egis, sí. Bien. Profe, yo pienso que responden todo igualmente, como cuando caía algo del edificio. Responden todo por igual. Bien.
Pero ahí no entraría que, a diferencia, porque por ejemplo en el edificio cuando se conoce quién lo tiró o quién arrojó la cosa, responde ese sujeto. Acá no sería lo mismo. A ver, vamos a ver si es lo mismo o no. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, Yo yo lo iba único a que... decir más o menos lo mismo, que responden solidariamente hasta que se individualice quién de repente bajo el cuidado de quién estaba en ese momento. Porque en realidad, si aplicamos eso que dijimos antes de eso del propietario y demás, como que no importa mucho quién sea el dueño. Yo supongo que si está bajo el cuidado de una de las personas del colectivo, tal vez responde esa. Bien. ¿Qué dice el código en el 1331? Se lo leo si quiere, profe. Sí, adelante. Artículo 1331. Si un delito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas responde solidariamente del daño causado. No es aplicable esta regla cuando el daño proviene de cuasi delito. Sus autores responderán proporcionalmente. Bien. En parte podríamos aplicar este artículo. O sea, si ese animal pertenece a un colectivo, en principio la responsabilidad va a ser aplicable a todo ese colectivo en forma solidaria. Ahora bien, si se puede detectar el grado de participación de la persona, podríamos estar hablando de una proporcionalidad, salvo que estemos hablando de un supuesto de dolo, de que el daño necesariamente se generó con intención, y por tanto todo el colectivo va a responder en forma solidaria por el daño causado, como dice el 1331. Pero sí, en principio, la responsabilidad va a ser solidaria entre todos ellos, ¿sí? Entre todos los ¿Podría miembros del repetir colectivo. lo de se actúa con dolo? ¿Cómo? Si podría repetir la parte que dijo que si se actúa con dolo. Sí, si se actúa con dolo, la responsabilidad es necesariamente solidaria, porque es lo que dice el 1331, inciso 2. Si un delito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas responde solidariamente del daño causado. ¿Sí? Sí, sí. Bien. La soltura o extravío. ¿Álvaro? Sí, profe, yo le quería hacer una consulta. En un Sí. ejemplo que se encuentre un caballo de carrera, de competencias, cuidándose en un hipódromo. Sí. Y ese caballo es propietario de varios dueños, que son amigos. Pero el Sí. caballo, cuando causa el daño, está al cuidado de una persona, que es el cuidador en el hipódromo. ¿Quién Sí. tiene responsabilidad en ese caso? ¿La Y bueno, persona que esto está es cuidando ese cargo? es justamente lo que estamos viendo ahora. ¿Viste que dice que el dueño del animal es responsable del daño que este cause aún después de que se haya soltado o extraviado? Supongamos que no es el supuesto de que se suelta o se extravía, sino que simplemente estando bajo cuidado del guardián, de quien era el encargado del caballo en ese momento, es que sucede el daño, ¿no? Y se salva, lo que dispone respecto al dueño es aplicarle a toda persona que se sirva de un animal ajeno, salva su acción contra el dueño. Si el daño proviene de un vicio del animal. O sea, esto tenemos que analizar bien. Si el daño que causa el animal proviene de un vicio que se debería conocer, por ejemplo, ¿cuál sería el vicio de un animal? Porque a veces es como un poco difícil de verlo. El vicio podría ser una enfermedad y que contagia a otros animales, ¿sí? Que eso genera daños, obviamente, en quien era el dueño de los otros animales. Ahora, si estamos hablando de que un caballo, por ejemplo, patea a una persona, ¿no? Y le provoca daños. Bueno, el responsable va a ser quien lo tenía bajo su guarda en ese momento, ¿no? Porque el guardián tiene acción contra el propietario cuando el daño proviene de un vicio del animal. Y salvo que la soltura de ese vivo daño no puede imputarse culpa al dueño de sus dependientes encargados de la guarda. Vamos a ver ahora cómo juega esto. Pero ustedes tienen que coordinar esto también con la responsabilidad por el hecho del dependiente. Si ese guardián, a su vez, era dependiente de los propietarios, quien accione va a poder accionar contra el guardián, pero también contra el propietario, invocando el hecho del dependiente. ¿Bien? Hay que hacer jugar estos distintos regímenes. Por tanto, si bien solamente aplicando lo que tiene que ver con responsabilidad por el hecho de los animales, tendríamos la responsabilidad del guardián, si a su vez el guardián era dependiente de los propietarios, vamos a tener que aplicar el régimen de responsabilidad por el hecho del dependiente.
Bien, ¿Sí? profe, muchas gracias. Bien. Les decía, estamos acá con el tema de hasta dónde se extiende la guarda. Paso ahora a lo que es el régimen de los distintos, cómo categoriza el código a los distintos animales, porque ahí nos va a generar diferencias en cuanto al régimen de responsabilidad y en cuanto a esto que tiene que ver con la soltura y el extravío, cuándo es aplicable. ¿Sí? Bien, el código nos divide los animales en dos categorías, los animales feroces y los no feroces. Bien. Los animales no feroces vendrían a ser los que tienen el régimen aplicable del 1328, porque los feroces se categorizan, se establecen en el 1329. Esto de la soltura y el extravío, entonces, solamente va a tener trascendencia a los efectos del animal no feroz, que es el regulado en el 1328, como les decía. Vieron que dice, salvo que la soltura, vamos a leer de nuevo. El dueño de un animal es responsable del daño que éste cause aún después de que se haya soltado o extraviado. Es decir, no interesa si el animal se soltó o se extravió, salvo que la soltura, extravío o daño pueda imputarse a culpa del dueño o de sus dependientes encargados de la guarda o servicio del animal. ¿Qué trascendencia les parece a ustedes que tiene entonces esta soltura o extravío? Vieron que dice que no puede imputarse culpa del dueño cuando la soltura o extravío no puede imputarse a culpa del dependiente o a culpa de quien lo tuviera bajo su guarda. Lo exonera de responsabilidad. Ahí está, Bertoletti. ¿Quién fue que habló recién? Magali. Bien. No, iba a decir, parecía lo que dijo la compañera, lo que iba a decir era que puede ser que hablemos de una responsabilidad subjetiva y no objetiva, como en el caso de los animales feroces, porque se puede llegar a exonerar de culpa al dueño o al que tiene la guarda, cuando no se le puede imputar la culpa, como dice el artículo, que ahora realmente no me acuerdo bien cómo dice. Nada, Pero está bien. en ese caso se le pudiera exonerar, entonces estaríamos hablando de una responsabilidad subjetiva y no objetiva, como es que se habla en el 1329 cuando se habla de los animales feroces. Bien. ¿Había alguien? Teixeira, estabas con la mano levantada, me parece. Sí, yo simplemente quería, estoy de acuerdo con las compañeras, es decir, se le exonera de culpa, o sea, de responsabilidad, perdón, al dueño. En cambio, a mi punto de vista, iría directamente al encargado. Por ejemplo, si yo dejo, como creo que los compañeros dijeron ahí, el caso de que dejo en un lugar el caballo para que me lo cuiden, y yo, porque en realidad confío en esas personas que son encargadas, y ellos por X razón, por cierto descuido, no hacen lo debido, entonces digo, yo me presento con ellos, le digo tal situación, pero me exonera a mí, a eso yo entiendo. Está bien, Teixeira, pero lo que estamos viendo es el régimen de responsabilidad aplicable en el artículo. Entiendo el punto y es correcta la apreciación, pero a lo que voy es, ¿qué régimen de responsabilidad aplica? Porque después, si entre el dueño y el guardián hay una diferencia de que el dueño no es guardián en ese momento, lo que estamos evaluando es la responsabilidad del guardián. ¿Qué tipo de responsabilidad tiene el guardián? Porque en el supuesto que estás manejando Teixeira, ahí el propietario no era guardián, porque el propietario lo había dejado bajo la guarda de otra persona, de un encargado de un establecimiento, no sé, en un picadero, lo que fuese, ¿no? Acá estamos hablando de, bueno, ¿cuál es la responsabilidad de ese guardián? Y el artículo lo que nos dice es, si el animal se suelta o se extravía sin culpa, dice que es responsable salvo que el animal se extravíe, se suelte sin culpa. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que si en el extravío o en la soltura del animal no hay culpa, hay exoneración de responsabilidad. Entonces es correcto lo que nos decían las compañeras recién, en cuanto a que el régimen de responsabilidad primero es subjetivo, porque estamos analizando la culpa, estamos analizando la forma en la que actuó quien tenía bajo la guarda a ese animal, ¿no? Estamos analizando ese punto. A su vez, ¿qué tipo de responsabilidad subjetiva? Ustedes recuerdan la graduación de la culpa que vimos ya con los profesores antes. ¿Qué tipo de responsabilidad subjetiva tenemos acá?
Bueno, estamos teniendo la presunción, ¿no? Que dice que tengo que demostrar, yo guardián del animal, tengo que demostrar que se extravió sin mi culpa, que la soltura fue fortuita, ¿sí? Que no sé, justo se rompió, no sé, vino el rayo de toda la vida, vino y partió la cuerda que tenía amarrada al animal, ¿no? Que de alguna manera, no sé, se abrió la portera donde estaba, del potrero donde estaba ese caballo, ¿bien? Tengo que demostrar que eso sucedió sin intervención de mi acción y que fue algo fortuito, si se quiere, o al menos en lo que yo no tuve culpa. Yo había dejado la puerta bien cerrada, con un pasador adecuado, digamos, por ejemplo, la gatera estaba correcta, no tenía defectos, no era que estaba rota. Bien, eso es lo que tengo que demostrar. Entonces, así demuestro que no hubo culpa en el extravío. Por tanto, habiendo una presunción, tengo un supuesto de responsabilidad subjetiva agravada, ¿no? Sobre el dueño o el guardián, que podrán exonerarse entonces demostrando el actuar diligente. ¿Sí? Por eso hay que resaltar este punto de la soltura o el extravío, cómo es que juega en el régimen de responsabilidad aplicable. Bien. ¿Alguien habló? Yo, profesora, que lo entendí bien. Bien. Bárbaro. Bárbaro. Vamos a ver ahora otras cuestiones respecto a los animales feroces en este punto, pero algo que les quería destacar, y es, a ver si lo tengo por acá, es en cuanto a la ley 18.471, a ver si se los puedo mostrar, porque hay que analizar la responsabilidad, la gradación de la culpa, en función del tipo de responsabilidad que estamos hablando, ¿no? Todo esto tiene un contexto, acá tengo para poder compartirles. Bien. Esta es la ley 18.471, y vean, por ejemplo, los requisitos especiales que pone la ley para la tenencia de ciertos animales. O sea, quienes son guardianes de estos animales también van a ver su responsabilidad, y especialmente el análisis subjetivo de su conducta, lo van a ver encuadrado en estas normas que son aplicables justamente a la conducta que se debió haber desplegado. ¿Cuál es la conducta que se debió haber desplegado? La que dice, por ejemplo, el artículo 10. ¿Alguno que lo lea, por favor? ¿Lo leo? Sí, adelante. Sin perjuicio de lo que disponen las normas jurídicas especiales relacionadas con el tema, se establece que los propietarios o tenedores a cualquier título de perros de razas potencialmente peligrosas o entrenadores con fines de defensa y protección personal o de bienes y preparados para el ataque deberán tomar las precauciones necesarias que disminuyan el riesgo de accidentes por mordeduras y de transmisión de enfermedades, así como el ataque a otros animales. Tanto en la vía pública como en los lugares donde habitan dichos animales, las personas indicadas en el literal A deberán adoptar rigurosas medidas de seguridad en el sentido referido, quedando comprendidas en las disposiciones de la Ley 16.088 de 25 de octubre de 1989 y la reglamentación del Poder Ejecutivo. El uso de bozal, collar y correa de seguridad usada correctamente serán condicionadas necesarias para la permanencia y movilidad de dichos animales en la vía pública, debiendo ajustarse estrictamente a las disposiciones previstas en la reglamentación. Perfecto. Hasta ahí vemos cuáles son algunas de las conductas que tiene que desplegar el propietario o el guardián del animal para hacerlo con la diligencia que le requiere la ley. Por tanto, este es un parámetro a analizar en el momento de producción del daño, si se actuó o no se actuó conforme a estas disposiciones legales. Bien, esto se los traigo a colación simplemente para ver que la normativa del código la tenemos que armonizar también con otras que nos establecen, por ejemplo, las conductas esperables o las conductas que debe desarrollar la persona. Bien, lo mismo nos pasa con el artículo 11 respecto a los espectáculos públicos en los que participan animales. Bien, vamos a ver que también lo vamos a ver luego, también voy a dejar de compartir acá y volvemos a la presentación.
el Código Rural establece algunas de las conductas que tenemos que valorar en este sentido. Vamos a ir viendo que va a depender del tipo de animal que corresponde. Esperen que les voy a compartir pantalla. Ahí está. Bien, disculpen que hoy está un poco complicada la cosa. Bueno, ¿cómo lo coordinamos con el Código Rural? Con las distintas conductas que corresponden según el tipo de animal de que estemos hablando. Vamos al Código Rural. 123, artículo 123 nos habla, por ejemplo, de la responsabilidad que corresponde respecto a los perros. ¿Ustedes me escuchan bien? No, porque tengo un ruido alrededor. Bueno, deme un momento. Perdonen. Bueno. El artículo 123 nos habla de, por ejemplo, qué pasa con los perros. Los establecimientos rurales que tengan sus poblaciones a menos distancia de 100 metros de un camino público deberán tener a sus perros de presa o guarda atados de día, pudiendo soltarlos de noche. Estos son parámetros de conducta que tenemos que valorar. Todo viajero que transite por camino público fuera de los ejidos, bueno, acá el 124 nos habla si el perro causa un daño, su dueño debe repararlo. Su dueño debe repararlo acorde a qué, y bueno, las disposiciones del Código Civil. Incluso el 125 del Código Rural nos dice que los daños y perjuicios que ocasionen los perros serán indemnizados por sus dueños. La indemnización en tal caso será fijada en la forma establecida en el artículo 47. ¿Qué quiere decir? Ahora les voy a leer el artículo 47, y yo sé que esto es una clase de Derecho Civil y no de Agrario, pero son cuestiones que tienen que ver a los parámetros de diligencia aplicables. Y en este punto del artículo 47 es relevante en cuanto a cómo se acredita la responsabilidad y la cuantificación del daño. Acá lo que nos se está diciendo el 125 del Código Rural es que la indemnización será fijada, o sea, estamos hablando de la cuantificación del daño, pero la asignación de responsabilidad va a ser acorde a este artículo 1328, ¿no? Si estamos en un supuesto de animal no feroz como es el que estamos viendo. Bueno, después en los artículos 126 y siguientes tenemos cosas un poco más entretenidas, como que el que hallare palomas en su terreno durante la época de la siembra podrá tirarlas respondiendo en pero de todo malo dueño, que su tiro infiera a personas o a cosas ajenas, o sea, puedes matar palomas en tu campo si querés, y que si se ausentan las palomas, pertenecen al dueño de ese palomar, bueno, en fin. Después habla también de las abejas, de hasta dónde se pueden correr las abejas. Obviamente son animales que pueden causar daños, porque a veces, tal vez desde una mirada más citadina, lo vemos desde el punto de vista del perro que se escapa y que causa un daño, o bueno, el caso del mono Ricky, vemos al mono Ricky escapándose, bueno, ¿quién era el guardián del mono Ricky? ¿Qué daños causó el mono Ricky? Me imagino que todos escuchan a Darwin y saben de lo que estoy hablando. Pero bueno, también tenemos que verlo en otros ámbitos, y en el ámbito del animal que se escapa de la ruta y que genera un daño, que provoca un accidente, que es algo muy habitual en nuestro país, y también desde el punto de vista de los animales que invaden, se llaman animales invasores por el Código Rural, que invaden un fundo ajeno y causan daños. Daños que pueden ser, porque eventualmente, no sé, se escapa un perro y mata ovejas, pero también pueden ser daños provenientes del vicio de la cosa, como hablábamos antes, vicio que puede ser una enfermedad, una brucelosis, o distintas enfermedades que pueden, la aftosa en su momento, que puede generar en la producción ajena. Sí, Teixeira, adelante. No, yo iba a hacer un comentario nomás, de que creo que, no sé si fue el año pasado o el año anterior, que hubo un caso de apicultores de Salto, que justamente ciertos agrotóxicos afectaron y hubo un juicio por eso. Un caso, digo, por eso. Es así, en el caso de los agrotóxicos igual lo tenemos que ver en coordinación con lo que es la normativa en materia ambiental. Que eso lo vamos a ver más sobre el final del curso si da el tiempo. Ahí es aplicable también un régimen objetivo de responsabilidad en función de lo que son las leyes de protección del medio ambiente.
Pero no está mal el ejemplo. Les decía, el artículo 47, y esto un poco al margen de lo que es el tema mismo de la clase de hoy, pero para que vean cómo se cuantifican los daños y que tiene un régimen particular, dice: los daños y perjuicios causados por animales invasores se fijarán por un perito que designe cada parte. El artículo 47 del Código Rural estoy leyendo, ¿no? Los daños y perjuicios causados por animales invasores se fijarán por un perito que designe cada parte ante la autoridad judicial más próxima y un tercero, solo para caso de discordia designado por los dos peritos. Si los peritos no coincidieran en la designación, esta será hecha por el juez de la causa. Sigue el artículo. A lo que voy es que la cuantificación del daño a estos efectos debe quedar sujeta a la estimación que haga un perito o hasta 3 peritos, de acuerdo a lo que dice este artículo. ¿Bien? Esto a lo que hace a la cuantificación. Bien. Todo esto que les comentaba hasta ahora es simplemente para ver cómo voy a analizar la culpa, cómo voy a analizar el grado de diligencia aplicable a quien tenía ese animal en ese momento. Ya sabemos que quien tenía el animal y quién será, sobre quién deberemos evaluar la graduación de la responsabilidad, sobre quién debemos evaluar la diligencia desplegada, es sobre el guardián. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar entonces a los animales feroces. ¿Cuáles son? Los animales feroces son los que están en el artículo 1329. ¿Alguno que lea el régimen? Y después pasamos al 1329.1. Yo lo leo si quiere el artículo. Sí, adelante. 1329. Artículo 1329. El daño será siempre imputable a quien lo tenga bajo su guarda, sea o no su propietario, aunque no le hubiese sido posible evitar el daño y aunque el animal se hubiese soltado sin su culpa. Bien, hasta ahí. Perdón, ya te dejo seguir. ¿Ven la diferencia, no? Dice: el daño causado por un animal salvaje o feroz será siempre imputable a quien lo tenga bajo su guarda, sea o no su propietario. Hasta ahí, hasta que sea quien lo tiene bajo su guarda, sea o no su propietario, es aplicable igualmente a ambos supuestos, ¿no? Pero dice: aunque no le hubiese sido posible evitar el daño, y aunque el animal se hubiese soltado sin su culpa. Presten atención a esto que ahora lo vamos a retomar. Sí, Teixeira, adelante, perdón. Bien. Lo dispuesto precedentemente no será aplicable a las autoridades y funcionarios de los parques o jardines zoológicos estatales o municipales, respecto de los cuales regirá lo establecido en el artículo anterior. La misma regla se aplicará a los propietarios de los parques o jardines zoológicos privados, guardianes de los mismos y dependientes encargados de la guarda de los animales. Bien, acá nos habla también entonces de cuál es el régimen aplicable a las autoridades y funcionarios de los parques o zoológicos, algo que no habíamos visto hasta ahora. Parques o zoológicos que pueden tener animales feroces o no feroces, y nos dice que lo dispuesto precedentemente, o sea, el régimen de responsabilidad del 1329, inciso 1, no será aplicable, sino que siempre será aplicable el artículo 1328. Es decir que las autoridades y funcionarios de parques y zoológicos siempre van a tener ¿qué tipo de responsabilidad? ¿Qué régimen de imputación? Sí, Bertoletti, adelante. Una responsabilidad subjetiva agravada, claro que hablábamos. Bien. Cuando estamos hablando de autoridades y funcionarios, siempre va a ser aplicable un régimen de responsabilidad subjetiva agravada. La misma regla se aplicará a los propietarios de parques o jardines zoológicos privados, guardianes de los mismos y dependientes encargados de la guarda de los animales. Bien, sin embargo, ¿qué va a pasar con el guardián que no sea custodio de un zoológico, de un parque, pero que tenga el animal bajo su guarda y sea un animal feroz? Sí, Bertoletti. Una responsabilidad objetiva. Va a haber una responsabilidad objetiva. No se va a poder exonerar de responsabilidad en ninguno de los casos. Perfecto. ¿Y por qué sería el caso de los circos? Bueno, en el caso de los circos hay que atender también a lo que dice la ley de tenencia responsable especialmente, y en el caso de los circos hay que ver si son guardianes, en general son propietarios y dependientes
los que están en cuidado, no hay una dependencia de tipo zoológico. Volviendo a lo que decía Bertoletti, que estaba muy bien, ¿por qué entendés que hay responsabilidad objetiva? ¿Cuál es el argumento de texto del cual derivás la conclusión que es correcta? Dice, aunque no hubiese sido posible evitar el daño y aunque el animal se hubiese soltado sin su culpa. Ahí vemos la diferencia con el artículo 1328. Bien, ¿Sinola? No, iba a decir lo mismo, que es un factor de atribución no objetivo y que no puede ser algo de garantía. Ahí está, hay un régimen de responsabilidad objetiva que no sé si podríamos vincularla al factor de atribución garantía, sino que lo veo más por el lado del riesgo, de que se está introduciendo un riesgo y que por tanto quien introduce el riesgo tiene que hacerse cargo de este, ¿no? ¿Cuál es el punto acá? El punto es precaver ciertos daños. Sabemos que estos animales feroces pueden generar daños, entonces vamos a estar especialmente atentos y vamos a generar un régimen de responsabilidad especial. Como decían las compañeras, justamente es un régimen de responsabilidad objetiva porque el propio artículo nos dice que no va a interesar la culpa, es decir, el código nos dice, no analices la culpa porque no me interesa. Lo que me interesa es quién tiene el animal bajo su guarda en ese momento, sea el propietario o no sea el propietario, excepto el caso de que estemos hablando del responsable que corresponda a un zoológico o a un parque donde haya animales como giro, digamos. El 1329.1, que es un artículo que es espectacular, nos dice cuáles son los animales feroces o salvajes. Hasta ahora, ¿tá? No miren el 1329.1, por favor, todavía. Díganme animales que ustedes catalogarían como feroces o salvajes. Digo, porque hasta ahora el código no los definió, ¿no? Nos dijo que unos son salvajes o feroces y que otros son no feroces. A su vez tenemos el artículo 709, que no se los había citado hasta ahora, que nos diferencia, ahora lo vamos a ver, los fieros o salvajes de los domesticables y los mansos. Pero a ver, bien, monos, dice Nancy Oyeche. A ver, Eloísa López. Serían aquellos que no pueden ser domesticados y que por su fuerza o por su propio instinto generan un daño, por ejemplo, distinto al del perro, más allá de una mordedura, no sé. Bien. En la mordedura de un león, por ejemplo, te pueden amputar la pierna, no sé. Perfecta. Está muy bien, me quedo con lo del león como animal feroz, es correcto. ¿Teixeira? Sí, justamente iba a decir la parte de los felinos, león, tigre, todo eso y... Un gato montés. Sí, bien. Bueno, el código, por las dudas de que no entendiéramos bien qué es un animal feroz y que no es, nos lo explica. Y nos dice que los efectos, lo leo yo porque es fantástico. Este es el mejor artículo que tiene el Código Civil, seguro. A los efectos del artículo anterior, se consideran animales feroces o salvajes. Esto, no sé, los que están en taller de obligaciones conmigo ya lo leímos, porque me encanta este artículo, no puedo evitarlo. A los efectos del artículo anterior se consideran animales feroces o salvajes los que no son ordinariamente domesticables o son peligrosos para los seres humanos por su agresividad, costumbres, tamaño o fuerza. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Bárbaro, ¿me explicás? Sería razonable, bueno. Tales como grandes felinos, paquidermos. ¿Qué es un paquidermo? Averiguan lo que ahora al final del artículo me van a decir que es un paquidermo porque esto es espectacular. Osos, cocodrilos, ofidios venenosos y boas, primates grandes y medianos. El chiquito del mono Ricky para mí no entra acá, ustedes me dicen ahora. Lobos, gatos monteses, jabalíes y similares. No sé, tenemos que ver qué son los similares, si el chancho es similar al jabalí o no, o es más bien nos está hablando del hipopótamo, no sé. No exime de esta calificación el hecho de que el animal haya sido criado por seres humanos y en régimen de domesticidad. Es decir, si ustedes criaron a Coco, el cocodrilo, con todo el amor del mundo, y lo domesticaron, y lo tienen desde chiquito, por más que sea Coco el cocodrilo, sigue siendo un animal feroz. Muy bien, un paquidermo es un elefante, pero ¿qué necesidad de poner paquidermo? ¿Por qué no ponen elefante? A mí me parece espectacular este artículo, realmente, ustedes disculpen, pero es espectacular. Como si uno no se diera cuenta, los grandes felinos, y después te los diferencia de los gatos monteses, que es un pequeño felino, un felino
no sé, mediano, es como un poco insólito el artículo. Sí, Eloísa. No, con respecto a los similares a los chanchos jabalí, capaz que se hace referencia a los chanchos chanchos, porque son carnívoros. Claro, Capaz que por eso. Es un artículo redundante, ¿no? Porque uno dice, ay, un chancho no, pero sí. Tal cual, es que en realidad... Es redundante eso. Más allá de la clase en sí, es como que el artículo en sí no se explica mucho, porque más vale dejarlo genérico, abierto a la interpretación, que poner estas categorías que son como un poco cuestionables, porque es lo que decías tú recién, Eloísa. Jabalíes y similares. Bueno, el chancho común es similar al jabalí, o no sé, otro animal es similar al jabalí. O sea, ¿a qué efectos poner esto? Deja que yo lo interpreto, porque oficios venenosas, poneme víboras y boas, o sea, sí, serpientes, no sé, es como un poco extraño. Pero bueno, tenemos esta calificación por si alguien no se da cuenta de que un oso es un animal feroz. Tal vez alguien no lo había razonado y necesitábamos que estuviera en el código. Bueno, les decía que el artículo 709, que recién les hacía referencia y preguntaban en el chat, es el otro que diferencia lo que son los animales fieros o salvajes y los animales mansos y los domesticados, ¿sí? También categorización que es relevante a los efectos de ver cuál va a ser el régimen aplicable, porque más allá de la risa que pueda generar o no, bueno, uno ya a esta altura se ríe de cualquier cosa, ante qué tipo de animal estamos es relevante, porque va a ser distinto el régimen de responsabilidad aplicable. Una cosa es el régimen de los animales domésticos, el régimen de los animales no feroces, y otra cosa es el régimen de los animales feroces en cuanto a el factor de atribución, ¿no? Que es lo que estamos analizando particularmente. Álvaro, adelante. Profe, y otra cosa a destacar que en el inciso último del 1329.1 dice que no exime de responsabilidad el hecho de que el animal haya sido criado doméstico, por ejemplo, tener un tigre de mascota. Claro, era lo que les decía respecto al cocodrilo. Yo que sé, mi abuela tenía un lagarto, y era el lagarto Juancho, y el tipo, mi abuela lo había creado desde chiquito, y era más bueno el lagarto Juancho, pero bueno, capaz que a los efectos de este artículo entraba como animal feroz. Pero de todas formas no lo eximía el hecho de que lo hubiese criado desde chiquito. ¿No? O sea que siempre va a ser aplicable este régimen de responsabilidad objetiva. Ahora bien, cuando decían hoy sería una especie de garantía, yo decía, para mí es una especie de riesgo. ¿Por qué les parece a ustedes que el código establece distintos regímenes de responsabilidad según el tipo de animal? ¿Cuál es la esencia que está detrás de esto? Porque, a ver, un poco para analizar el contexto, ¿no? Las normas tienen un porqué. Bueno, y si entendemos el porqué es mucho más fácil entender la regulación, o sea, ya no es aprenderse la memoria, sino entender por qué dice lo que dice y para qué dice lo que dice. Sí, Acevedo. Sí, yo creo que justamente por eso del riesgo, o sea, supongo que se toma como que vos introducís un riesgo más en la sociedad si vos querés tener un león como mascota. No es lo mismo que si quisieras tener un chihuahua. aunque son mordedores los chihuahuas también, pero sí, está muy bien. ¿Analía? Para mí que va por el daño, por el lado del daño que provoca cada animal feroz. No es lo mismo el daño que puede provocar, no sé, un mono salvaje que el león. ¿Y cómo entendés que influye eso en el régimen de responsabilidad? Estoy de acuerdo en que no es el mismo daño, pero ¿por qué se establecería un régimen distinto de responsabilidad? Por el causalidad, no, por el otro, ¿cómo era? El de... Se me fue, pero es el tema, no es lo mismo lo que me puede provocar el daño que me provoca un tipo de animal que otro, o sea, cuáles son las consecuencias. Bien, correcto. A ver, Rodríguez. Buen día. Yo creo que va por el camino de desalentar la conducta de tener animales feroces y fomentar la tenencia de animales domésticos. Allí quería ir, bien, Rodríguez. Justamente a ese punto quería llegar. A ver, el régimen de responsabilidad que se fija acá tiene mucho que ver, bueno, en principio con lo que en su momento sucedió, según cuenta la leyenda o no sé, de que
Este artículo viene a raíz de una serie de daños que se habían producido por alguien que tenía un león y salía a pasear con el león. Parece que como en una caja de rejas, y un día mordió una niña, y a partir de ahí es que se establece esta regulación. Pero tiene que ver con esto que nos decía Rodríguez, el régimen de responsabilidad aplicable es una forma también de generar políticas públicas. Entonces, si a mí, Estado, me interesa conservar la integridad física de mis habitantes y tratar de limitar los daños que se pueden generar, y no quiero que la gente ande introduciendo riesgos como lo son el traer a un cocodrilo de mascota o el tener a un león como mascota, bueno, ¿cuáles son los parámetros, cuáles son las herramientas que el Estado tiene para estimular o desestimular conductas? De eso se tratan las políticas públicas. Y bueno, una de las herramientas es el régimen de responsabilidad. Entonces dice, bueno, bárbaro, vos podés tener al león, no hay problema, vos tenés al león como mascota. Ahora, ojo, porque a mí no me importa si lo criaste desde chiquito, no me importa que sea Supermancito en tu casa, porque el daño que causa te será objetivamente imputable y no vas a tener ningún factor de exonerar, no vas a tener ningún factor para exonerarte de esa responsabilidad. Entonces, justamente lo que se desestimula es esa introducción del riesgo. Por eso les decía que, a mi entender, el factor de atribución aplicable en este caso es el riesgo, no la garantía, sino el riesgo. Es decir, estás introduciendo un riesgo, hacete cargo de esto. Y al Estado no le interesa que se introduzcan estos riesgos en la sociedad, y por eso desestimula la conducta. ¿Cómo la desestimula? ¿Aplicando multas? ¿Limitando la importación de leones? No, lo hace a través de un régimen de responsabilidad más agravado que genera la obligación no exonerable, digamos, de indemnizar el daño que genere ese animal. ¿Sí? Débora te dice que yo creo que sería por el instinto del animal y porque los animales domésticos se pueden adiestrar. Sí, claro, ese es el elemento que hay detrás, pero ¿cuál es el porqué de la norma? Y bueno, el porqué de la norma es desestimular que haya este tipo de animales en el contexto nacional. Es decir, bueno, no queremos este tipo de animales sueltos, o no queremos este tipo de animales fuera de los zoológicos, y por tanto les establecemos un régimen de responsabilidad agravada, un régimen de responsabilidad objetiva. ¿Bien? Vamos hasta acá, sí. Bien, entonces, a modo de resumen de lo que hemos visto hasta ahora, perdón. ¿Cuáles son los regímenes de responsabilidad aplicables? Bueno, tenemos el animal doméstico. Esto es como hacer un pequeño resumen. El animal doméstico, tenemos que el responsable va a ser el dueño, el encargado o quien lo tuviera bajo su guarda, bajo un régimen de responsabilidad subjetiva agravada. ¿Bien? Régimen de responsabilidad subjetiva agravada que vimos que implicaba un análisis de la conducta y que solamente se podía exonerar quien tenía el animal bajo su guarda si demuestra que la soltura o el extravío o el daño ocasionado no se debe a su culpa. ¿Bien? O sea, en principio responde con culpa presumida, y en el contexto del reclamo, quien pretenda ser imputado como responsable podrá defenderse invocando esto, que la soltura o extravío no puede imputarse a su culpa. ¿Sí? En cambio, en el caso de animales feroces, habiendo visto ya cuáles son unos y cuáles son otros, tenemos que va a ser responsable el guardián, nuevamente, sea o no su propietario, bajo un régimen de responsabilidad objetiva absoluta. ¿Por qué? Porque, como nos decían las compañeras hoy, será siempre imputable ese daño a quien tenga el animal bajo su guarda, independientemente de que sea o no su propietario. Ahora bien, tenemos dos particularidades también. La de los trabajadores de zoológicos o de parques o jardines zoológicos, que siempre responderán bajo el régimen del 1328, es decir, bajo un régimen de responsabilidad subjetiva agravada, y también tenemos que analizar cuál es la situación del guardián no propietario cuando el daño causado proviene de un vicio del animal del que el propietario debió haber advertido, ya que en ese caso tendrá acción de regreso contra el propietario. ¿Bien? Y recuerden lo que hablamos hoy en cuanto a combinar este régimen con lo que es el régimen de responsabilidad
por el hecho del dependiente, de forma que si el guardián es dependiente, voy a tener que aplicar también ese régimen con la responsabilidad objetiva que supone, o bueno, la posición teórica en la cual se encuentren ustedes respecto a cuál es el régimen aplicable al dependiente en estos supuestos. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Creo que fue un poco entreverada la clase, fruto un poco del contexto. Pero bueno, me interesa que les quede diferenciado lo que es el régimen del animal doméstico, lo que es el régimen del animal feroz. No, Victoria, discúlpame, pero no fue nada entreverada la clase fue muy clara y creo que la participación de los alumnos lo demuestra. Bueno, gracias Andrés. Les decía, tienen que tener presente que hay un régimen para los animales domésticos, otro para los animales feroces, y que esto lo tenemos que coordinar con lo que establece el Código Rural y con lo que establece también la Ley de Tenencia de Animales. Y en este punto hay otro elemento que no surgió en la clase, pero que también tienen que tener en cuenta, que es ¿qué pasa cuando abandono al animal? ¿Qué les parece a ustedes que sucede cuando hay un abandono del animal? Porque si no sería muy fácil, ¿no? Yo tengo un león, y como no me quiero ser responsable de lo que haga el león, bueno, listo, lo abandono. ¿Álvaro? Yo pienso que igual incluye la responsabilidad, profe, porque al introducir el león a la sociedad ya está incluyendo responsabilidad, por más que después lo abandone. A ver, repetime porque no me quedó clara la idea, discúlpame. Que si el propietario del león ya lo había traído a la sociedad, lo había incluido a la sociedad, ya solamente con ese hecho está incurriendo en responsabilidad, por más que después en el tiempo lo abandone. Bien, bien. Vean lo que dice el artículo 13 de la ley 18.471. Dice, la persona física o jurídica que abandone deliberadamente un animal, del cual es tenedora, sigue siendo responsable del mismo y de los perjuicios que éste ocasiona a terceros, conforme a lo dispuesto por el Código Civil y a las sanciones previstas en el presente texto legal. Bien, nos está hablando acá justamente de esto que nos decías tú recién. Más allá de que luego yo abandone el bien, la persona física o jurídica se mantiene siendo responsable, aunque abandone al animal. Va a seguir siendo tenedora a los efectos de la responsabilidad aplicable bajo el Código Civil. Bien, o sea que, de acuerdo al artículo 13871, el abandono no es un eximente de responsabilidad. Muy por el contrario, extiende la guarda sobre ese animal, incluso durante el tiempo que dure ese abandono. Distinto sería el supuesto, y ahí habría que analizar qué pasa si durante el plazo del abandono otra persona lo toma al animal sobre su guarda. Bueno, ahí ya tendríamos un nuevo guardián. No propietario, pero un nuevo guardián. Y acá otro punto respecto al guardián propietario y no propietario. Vean por qué también el código establece un régimen igual para el guardián que sea o no propietario, y la dificultad que supone saber quién es el propietario de un animal, ¿no? Porque en otros supuestos, bueno, tenemos bienes registrables, tenemos documentos, más allá del principio de consensualidad aplicable en nuestro régimen, generalmente hay un documento de compraventa de una cosa distinta a un animal. Obviamente que los animales que requieren trazabilidad tienen un registro, pero no todos. Por eso también se equipara el régimen del guardián propietario y del guardián no propietario, porque es muy difícil conocer quién es en realidad el propietario. Acá tenemos una participación que nos dice que es irresponsabilidad del dueño y que le caben las sanciones correspondientes. Sí, obviamente el abandono del animal va a generar sanciones, y para eso está Cotriba, que ahora se llama otra cosa, pero a los efectos de la responsabilidad civil, el abandono no influye en perder la calidad de guardián, ¿sí? Esto es bien importante. Bien, si no hay dudas, yo los estaría dejando hoy por aquí para que también podamos evacuar las dudas que surgieron respecto al parcial. Sí, Analía Ferreira, sí. A mí me quedó una duda, profesora. Adelante. De un caso práctico así. Por ejemplo, en un animal doméstico como es un perro, ¿no? Sí. El dueño lo abandona en un hogar, en una casa, ¿no?
y alguien le da de comer y todo eso, y se vuelve guardián de ese perro, pero no sigue siendo el propietario. Hay no sé si hay una normativa o algo con respecto a las escuelas, por ejemplo, con respecto a la entrada de animales domésticos y los daños que pueden causar. No sé, el perro rompe el tejido de la escuela, ¿no? Entonces la directora de la escuela va a ir contra el guardián, ¿no? O sea, con quien ella cree que es el propietario porque es la que lo alimenta y todo eso. Ese guardián tiene que hacerse cargo de los daños. Y ese guardián puede ir después en contra o repetir ese gasto, ese pago que hizo contra el propietario mismo del animal. No sé si se me entendió. A mí se me entrecortó en un momento y no sé si llegué a entenderte del todo. Creo que es mi internet. Respecto a lo que consultabas, no me quedó clara la idea de que sea el animal el que causa daños a la escuela o si es un animal de la escuela que Rompiendo un causa tejido, daños. por ejemplo, los perros, yo qué sé, se alzan, no sé cómo explicarte, y rompen el tejido de la escuela para poder entrar. Pero lo que pasa es que ahí, ¿quién es la víctima del daño, que en este caso será la escuela? No entra en el análisis, porque la víctima, bueno, evaluaremos si es la escuela, ANEP, o los niños que están dentro de la escuela y se vieron dañados por el perro. Lo que tenemos que evaluar es quién era el guardián del perro en ese momento, o quién era eventualmente su propietario, si lo conocemos. Por eso, ellos conocen el guardián se hace cargo de los daños provocados por el perro, pero ahora, ¿el guardián puede repetir contra el propietario del perro, contra el verdadero propietario que lo abandonó? El guardián puede repetir contra el propietario cuando los daños sean causados por vicio del animal que debió haber sido informado, si no, no. Muchísimas gracias. No, nada. Goyeche, veo que a mí me quedó la duda que escribí al principio. Decime cuál es la duda porque no voy a volver a todos los mensajes de atrás. Voy a estar rato buscando. Abrí micrófono y dime cuál era la duda. Sí, era el tema de, lo que pasa que incluía lo del alambrado que usted me dijo que iba por derecho agrario. Claro, a ver, lo del alambrado que tú preguntabas, en principio el Código Rural establece, no les puedo decir con absoluta precisión ahora, pero establece que para los alambrados que son medianeros, digamos, establece todo un régimen muy similar al de medianería del Código Civil, nada más que establece cuántas filas de hilo y demás, que creo que son 5 en los medianeros, ¿está? No me acuerdo si son 5 o son 7 filas, bueno, en fin. Lo que tú consultabas, 7, ahí está, 7 y 5 en los internos entonces. Lo que tú consultabas tiene que ver con el parámetro de diligencia. Hay un régimen legal, sí, para el alambrado, y si uno tiene el alambrado en mal estado y por eso se escapan los animales a la ruta, obviamente yo no estoy cumpliendo con la diligencia que corresponde. Ahora, una cosa es el alambrado medianero que corresponde al propietario del fundo, y otra cosa son los daños que causan los animales que se encuentren en esa parcela, por ejemplo, porque yo puedo tener una parcería o puedo tener un arrendamiento rural y solamente tengo derecho a utilizar el espacio, digamos, el suelo, y los alambrados corren por cuenta del propietario, entonces el estado del alambrado no le va a ser imputable al dueño de los animales, pero sí le es imputable al dueño de los animales el hecho de que los daños que éste cause. Entonces, no es tan sencilla la respuesta, sino que hay que analizar todo en su conjunto y la responsabilidad que corresponde a cada uno de ellos. Lo que habitualmente sucede con los animales que causan daños en rutas no es tanto el mal estado de los alambrados, que no suele ser el problema, sino en épocas como en la que estamos ahora, con la seca que hay, que los productores sacan a los animales a comer en el espacio que hay de retiro entre la ruta y el alambrado, los sacan a esos lugares públicos, si se quiere, y por estar mal custodiados, algunos se escapan hacia la ruta. Suele ser más bien ese el problema. Después, lo que tiene que ver con animales invasores, que también tiene que ver con la situación en la que estén los alambrados, porque si se pasan animales de un fundo a otro, generalmente hay problemas en los alambrados, en las porteras o demás. Eso ya quedaría regulado por el Código Rural, y sí, ahí va a influir la situación en la que esté el alambrado, en la que estén las porteras, en cuanto al análisis de diligencia, pero diligencia de quien tuviera a su cargo esa situación. ¿Sí?
No sé, Goyeche, si te aclaré o te compliqué más la respuesta, pero en realidad hay que ver todo en su conjunto. Sí, claro, yo porque tenía la idea de que el alambrado es a medias entre los dos colinderos. Sí, pero el hecho de que el alambrado sea a medias entre los dos no influye en el régimen de responsabilidad respecto a los animales. Eso es un tema de propiedad, o sea, eso hace a la propiedad del fondo. ¿Bien? Además, si el otro, esto es lo mismo que la medianería, prácticamente lo mismo que vieron en medianería en materia de Código Civil en bienes. Si el propietario del otro fondo no quiere alambrar, lo puedo alambrar yo y después le cobro. ¿No? O sea, la diligencia aplicable va a ser la misma. Lo que se está analizando ahora es cuál es la responsabilidad por el daño causado por el animal. Después, el por qué se escapó el animal va a ser evaluable o no según ante qué tipo de animal estemos. Si estamos en un animal feroz no nos interesa, si estamos en un animal no feroz sí nos interesa, pero a su vez vamos a tener que ver quién es el guardián del animal y no quién es propietario del establecimiento y por tanto responsable del mantenimiento de los alambrados medianeros. ¿Ah? Bueno, los dejo entonces por acá, ya son casi 9:20. Y para la próxima clase vamos a ver lo que es el régimen de las cosas que caen o se arrojan de un edificio, que no llegamos hoy, y vamos a ver el régimen de la ruina de un edificio, y enrabado con esto vamos a ver un poco lo que es la responsabilidad del arquitecto, lo que tiene que ver con contrato de construcción también, que es un régimen que se cambió hace poco, se cambió en 2019, entonces está bueno ver cómo se actualizó, es un régimen bastante distinto al que teníamos antes, así que les sugiero que lean. En la última edición del Código Civil está la nota del profesor en el artículo 1844 que refiere a este punto. Lean la nota del 1327, que también es relevante, 1330, 1327 del Código Civil, y ya les digo, tengan cuidado con esta modificación del 1844, porque probablemente lo que puedan encontrar de bibliografía sea anterior a la modificación, y la modificación es bastante importante. Hay otro texto que es Contrato de Construcción de Sánchez Fontans, que lo encuentran actualizado también, y ahí hay artículos relativos a esta modificación del 1844, que lo pueden ver ahí. Bueno, si no hay más dudas. Victoria, si me permitís. Sí, adelante. No, bueno, muy buena la clase y quería aclarar algunos temas que... el tema con respecto al parcial, te libero si tenías que hacer otra cosa, Victoria. Bueno, muchas gracias, disculpen. Buena la clase tuvo, profesor. Y bueno, hubo una pregunta donde la respuesta correcta estaba mal cargada, o no sé qué fue lo que pasó, porque el año pasado estaba bien y ahora estaba mal en el banco de preguntas, que es una con respecto al incumplimiento inexacto defectuoso, y que me han planteado, aparecía correcta como la A, pero en realidad era la correcta la E, que es que la prestación no sea conforme a la pactada. En ese caso, los que marcaron la pregunta en forma correcta, pero les digo que estaba error, bueno, tenían menos 25, en realidad le suma el 25 ese que le restó y le suma un punto por pregunta correcta, por lo tanto tienen 1,25 más. Yo tengo que reconocer que hubo un error porque lo hubo, y bueno, nosotros vamos a hacer esa modificación en la calificación, que podemos hacerlo manual. Voy a preguntar si lo puede hacer automático, Eva, y si no lo haremos manual, que tengo la posibilidad. Así que para los que habían enviado esa duda, lo estuvimos revisando y es correcto. Respecto de lo que decía del animal feroz, yo no la quise interrumpir a Victoria, pero eso se debió a la ley 16.088. En el caso de animal feroz, ya Narvaja estableció una responsabilidad objetiva, pero hubo una situación que ocurrió, que era una persona que iba con
con una leona en el capó, en la parte de delante del jeep, no era que iban en una jaula ni nada. Y bueno, se sacaba fotos con las personas. Y la leona un día le produce un daño grave a una niña. Bueno, son animales feroces. Y eso provocó esta ley. Muchas veces, ante situaciones que causan alarma pública, el legislador la acciona emitiendo una ley. Pero esta ley fue la que introdujo el nuevo texto del 1329 y del 1329.1. Esto que tanto le llamaba la atención a Victoria, el 1329.1, es una ley del año 89. Yo ya era abogado y ya era docente con grado en la facultad, te recuerdo perfectamente. Y aparte recuerdo perfectamente el hecho porque fue primera página de los diarios. Y entonces, ¿qué hizo el legislador? El inciso 1, la responsabilidad objetiva ya estaba. Le agregó el inciso 2, donde para los funcionarios, autoridades y funcionarios de parques o jardines zoológicos le aminoró la responsabilidad estableciendo una subjetiva agravada. Cuando yo llegué dije, bueno, eso no tendría que tener la misma responsabilidad objetiva porque son los profesionales del tema y tienen un jardín zoológico a su cargo que va la gente y la convocan y hasta se cobra entrada o se cobraba entrada. Y luego le agregó este 1329.1, que es una lista no taxativa de animales feroces que enseguida causó problemas, porque enseguida hubo un caso de un mono pequeño, vieron que dicen primates grandes y medianos. Bueno, resulta que la mona mordió a una niña y le causó un daño grave, porque también muerden los caballos, ¿no? Por eso no sería un animal feroz. O sea que causan daños muchas veces más graves que la mordidura de perro, para poner un ejemplo. Y causó, ¿dónde lo ubicaban? Si era animal feroz o no feroz, o grandes felinos, cuando pueden haber felinos que no son tan grandes, ¿sí? Y que pueden ser también. Bueno, eso simplemente para cerrar un poco el tema. Si ustedes ven ahí, fue el texto dado, es el 1329. 1 y 1329 por la ley, en el texto al pie dice de que en el Código Civil, texto dado por ley 6.088, 19 de octubre de 1989. Y ahí tienen la explicación de este agregado, por eso es 1329.1. Este artículo no existía, ¿sí? Y genera esos temas de personas que tienen animales feroces en sus domicilios, ¿sí? Que no se están permitidos. A mí me ocurrió una vez que yo vivía en Lagomaria y me vino otro vecino y dice, ¿me viste que el vecino de ahí trajo un puma? Yo me fui a la policía. Y me mira el vecino al otro, se trajo un puma, una locura. Y después fue la policía y se lo hizo llevar a la chacra del hombre, que tenía una chacra y donde había criado habían encontrado el puma, le andaba paseando el puma con una cadena. O sea, eso como anécdota. Y para que vean que sí hay, también recuerdo el caso de una boa que se había escapado a un médico que la tenía. Bueno, son situaciones que también hubo una vez que se escaparon varios ofidios, ahí ya una boa es más bueno, súper peligrosa por supuesto, pero no muerde, no es venenosa, del jardín zoológico, de una parte que estaba donde había un lugar con juegos, donde se tenían las víboras. Bueno, eso un poco, y lo que decían del animal que pasa para el otro lado y le pisotea la plantación, el que hace protección agropecuaria, bueno, responde el dueño del ganado por la presunción del 1328, y tiene que remontar que haya sido sin culpa, que haya, aplicando la decisión final del 1324, que haya actuado con toda la diligencia para prevenir el daño. Si no, el animal que pasa, lo mismo, bueno, algo muy lamentable que son los graves accidentes de tránsito que ocurren cuando el ganado está en la carretera. Profesor, Sí.
fui yo la que planteó ese caso. Y Sí, a vos mí sos- lo que no me queda, o sea, me sigue dando vuelta, es que el tema de la diligencia con respecto a los alambrados, si es la responsabilidad es compartida, ¿por qué? O sea, entiendo que el dueño de un animal es una persona sola, pero si la responsabilidad de tener el alambrado en condiciones es de dos, ¿por qué la responsabilidad cae sobre una persona? Porque, o No, sea, bueno, si pero no el es un vecino, tema del alambrado, tiene que cuidar el ganado. Si él ve que ¿cuál es toda la diligencia de buen padre de familia para prevenir el daño? Que el animal no pase para el otro lado. Si el animal, si no hay hilo, bueno, que use un potrero interno, que no sea el lindero, que se lleve los animales del ganado o haga el alambrado y después le cobre recuerdan la divisoria. Ahí en la divisoria la haces y le cobras al otro. Pero va a responder, en todo caso podrías argumentar un hecho de la víctima, como un caso fortuito, hubo hecho de la víctima, tuvo culpa en cuanto no tenía el tejido hecho, ¿sí? El alambrado hecho. Pero la jurisprudencia no se la va a seguir porque acuérdense que para que fuera caso fortuito tiene que estar fuera o sea, imprevisible, irresistible y fuera de su control, y que el animal está bajo su control. Ese es el tema, ¿sí? Y ha pasado de ganado que ha pasado para el otro lado en mal estado y se va para la carretera y ha producido accidentes importantes, con ómnibus, con varios fallecidos. Esa sería la situación, ¿sí? No es tanto lo que comparta de la responsabilidad en el tejido, en el alambrado o hilo, que el control que debe tener sobre el animal, porque si lo larga a pastorear, que supongo que será el ejemplo que está poniendo, sabe que el alambrado está en mal estado, también sabe que puede pasar y romperle la, la plantación al lindero, ¿sí? Es importante ahora que ya tienen, piensen en las primeras clases que ustedes cuando les venían a hablar de responsabilidad civil, más allá de que te parezca, o sea, lo bueno que ustedes ya tienen los conceptos y pueden ir viendo cómo es todo este ámbito de los daños y la responsabilidad civil, sobre qué bases, sobre qué conceptos puedan tener la posibilidad de argumentar, de resolver, de plantearse la situación, ¿sí? Lo que estás haciendo bien es plantearte, bueno, y entonces el alambrado, porque cuando vamos a iniciar un juicio o a defender, tenemos que ver todas las posibilidades. El que va a hacer esa demanda tiene que considerar, bueno, mi cliente sufrió daño, pero tampoco hizo nada por el alambrado. Incide, yo lo tengo que plantear en la demanda porque el otro me lo va a venir al contestar la demanda a decir. Y en las demandas no se puede esconder la cabeza en un agujero como el avestruz, sino que hay que mirar adelante y ver cuál es la posibilidad de defensa del otro. Bueno, muchachos, ya creo que el miércoles es feriado y entonces el viernes seguimos con responsabilidad por cosa que cae o se arroja de edificio, un tema importante porque ocurren muchos hechos de ese estilo, o parte de la fachada. Recuerdo el año pasado hubo la caída sobre una persona en la Ciudad Vieja, porque yo estaba ahí en la esquina, de una parte de un techo como la saliente de un local comercial, cayó justo una persona, le fracturó la pierna en varias partes, pero bueno, problemas que se suscitan, y la responsabilidad el 1844, muy importante, lo que llaman la responsabilidad decenal, donde tenemos por vicios constructivos la responsabilidad del arquitecto, del constructor, arquitecto, ingeniero, constructor, desarrollista, con diferentes regímenes en cuanto a los plazos, ¿sí? De caducidad y de prescripción.
Esto es muy importante porque ese periodo, por ejemplo, para el arquitecto, de 10 años, durante todo ese periodo responden por los vicios constructivos, aun cuando en ese periodo se venda a un tercero, se enajene a un tercero ese inmueble. Así que son temas muy importantes ya sobre la base de lo que hemos visto en extracontractual. Después vamos a dar prescripción y vamos a empezar con daños en la ley de defensa del consumidor. Bueno, muchachos, Profesor, entonces, sí. yo le escribí por Eva por un tema de la primera nota del primer parcial. ¿Quién está hablando? Perdón. Nancy Goyeche. Sí. Y no, quería saber si me lo podía responder, porque quise volver a verla porque me confundí con otra materia y como quedó oculto el primer parcial no pude. Sí, sí, lo vi, pero la verdad no te podía responder porque estaba afuera y con poca internet tengo que entrar a Eva y ver porque están ahí. Ah, está. Y Victoria, como vieron, estaba en Artigas por un compromiso familiar y ahí estaba con problemas, parece que le hacían un poquito de ruido. Pero ahora me fijo y te respondo la nota del primer parcial, de la que querés saber. Sí. ¿Cierto? Perfecto. Gracias. Bueno, nos vemos el viernes, muchachos. Que pasen bien. Gracias, chao. Muchas gracias, profe, que pase bien.